Hola, buenas tardes, peregrinos de Emaús 90. Estamos muy contentos de que el día de hoy esté aquí. Mi nombre es Gabriela Cabrera del equipo de Emaús 90 y pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, el día de hoy tenemos ya 10 semanas caminando en este peregrinaje y pues nos sentimos muy contentos de que ustedes hasta el día de hoy han estado aquí y ojalá que estemos descubriendo a Jesús en la Eucaristía. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Fernando Torres. El padre Fernando Torres está trabajando ahorita, es párroco asociado en Holy Family en Fond du Lac, pero él pertenece a la Sociedad de María, los conocidos padres maristas, y él nos va a hablar sobre el tema de servir al más pequeño. Antes de pasarle la palabra al Padre, los invito a que cierren los ojos para hacer una oración. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para que el Espíritu Santo pues nos guíe. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por cada bendición que nos das, que nos muestras. Pedimos al Espíritu Santo que venga, que esté con nosotros, que podamos enfocarnos en el tema que nos va a compartir el Padre Fernando. Espíritu Santo, guía al Padre para que a través de él podemos escuchar tus palabras que tienes para nosotros. Te pedimos que nos permita, Señor, conocerte más y encontrar realmente a lo que tú nos estás llamando cada día, Señor. Abre nuestros corazones para poner ahí tu palabra, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder conocerte mejor. Gracias, Señor, por estos momentos en el que aprendemos, nos permites aprender de ti, para así, Señor, ser servidores de los demás y todos juntos como una sola familia alabarte. Te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias. Estamos muy contentos de que el día de hoy esté usted aquí con nosotros y pues le doy la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Como el tiempo apremia, entremos de lleno en el tema de los brazos. Se han ido ustedes meditando en varias partes del cuerpo en analogía con su discipulado. Y hoy meditaremos sobre los brazos, es decir, servir al más pequeño. Lo dividiremos en tres partes, entonces, para poder entrar en el corazón de por qué es importante el servicio y sobre todo a los más pequeños, tenemos que ir a algo que se llama la revelación, es decir, ¿por qué es importante el servicio a los más pequeños? ¿Dónde es que vemos que es importante para nuestra religión, para nuestra espiritualidad, para nuestra religiosidad el servicio a los más pequeños? Pues lo veremos sobre todo en la Sagrada Escritura, iremos al Antiguo Testamento a ver dónde se fundamenta, dónde se enraiza este llamado a servir a los más pequeños, a servir a los pobres, a prestar nuestra mano para servir a los más necesitados. Por supuesto, iremos al Nuevo Testamento, un poco de las comunidades primitivas y algo de tradición. Entonces, vean, hay mucho para, digamos, 20, 25 minutos. Entonces, lo importante es recordar que no estamos en el horizonte de la beneficencia. Si la iglesia no es una ONG, no es una organización no gubernamental que busca ayudar pues, a los demás, que está muy bien, pero sobre todo nuestra pasión por los pobres, por la ayuda, por el que sufre, es porque así nos lo ha revelado Dios.
así nos lo ha revelado nuestro Creador, así nos lo ha revelado aquí en el que creemos. Dicen que había una vez una comunidad en Michoacán que todos los domingos iban a misa, toda la comunidad se reunía en torno a la fe y entonces después de la misa, pues, había un kiosco y ahí tomaban su helado, sus chicharrones con cueritos y salsa Valentina, ¿no? Pues era una maravilla, ¿no? Pero después vino la guerra de los cristeros, la guerra de los cristeros que fue de 1926 a 1929. Y entonces en la guerra de los cristeros, un día llegaron a este pueblo los soldados y acabaron con la iglesia. Y esa iglesia tenía algo muy significativo para la comunidad, tenía una cruz muy antigua, una cruz antiquísima, de hecho era el orgullo de esa comunidad. Pues la deshicieron. Cuando después se fueron los soldados de esa comunidad, lo primero que hicieron los pobladores fue ir a su iglesia, entraron al templo y vieron que estaba todo destruido. Cuando miraron el crucifijo, pues vieron que el crucifijo estaba despedazado. Pues rápido hicieron su colecta, sus rifas, sus ventas dominicales, para poder restaurar ese Cristo que era emblemático para su comunidad, para su pueblo. Entonces, después de algunos meses, lograron juntar el dinero, lo enviaron con un restaurador, el restaurador comenzó a trabajar en este Cristo, en este crucifijo, se llegó el día de inaugurar el Cristo. El padre dijo, bueno, quiero que esté tapado el Cristo y después en la homilía, cuando ya les explique el significado del crucificado, develaré el Cristo cómo quedó restaurado. Pues total que ya se aventó su rollo el padrecito y terminando la misa, terminando la homilía, destapa el Cristo y todos se quedan admirando el Cristo. Pero empiezan los murmullos. Y empiezan los murmullos porque resulta que le faltaba algo al Cristo. Le faltaban las manos. Era un Cristo sin manos. Y entonces la gente comenzó a enojarse y comenzó a criticar al padrecito. Ya ves, eso no se da en México, aquí en los United, gracias a Dios, eso no se da. Mis traumas luego, ¿no? Desde el principio. Bueno, y entonces ya empezaron al padrecito, pero ¿por qué si hicimos rifas y vendimos para que poder restaurar este Cristo? Y mírenle, ¿qué no se da cuenta que no le pusieron las manos? Y dice el padre, sí, sí me di cuenta. Y entonces devela una placa por encima del Cristo que dice, ustedes son mis manos. Ustedes son mis manos, nosotros somos las manos de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante el servicio a los más pequeños? Porque está en el corazón de la revelación. El servicio a los más pequeños, a los pobres, a los más desprotegidos, es parte de la revelación. ¿Dónde encontramos esta pasión de Dios o este interés de Dios por el pobre, por el que sufre, y en qué personas específicas se revela en el Antiguo Testamento? Vamos al capítulo 22 del libro del Éxodo, del versículo 20 al 24. Fíjense bien lo que Dios, lo que Yahvé le va a decir a su pueblo. Para Dios es muy importante que haya, ya la semana pasada vieron la dimensión de la comunidad. Entonces, la comunidad está para sostenerse y para edificarse juntos. Dice Yahvé, no maltratarás ni oprimirás a los extranjeros. Entonces, lo primero que es importante para Dios en su revelación para el pueblo cuando hayan llegado a la tierra prometida es que tienen que tener cuidado en cómo tratarán a los extranjeros. ¿Por qué? No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No te olvides de dónde vienes, no te olvides cuáles son tus raíces, no te olvides cuál es tu historia, pueblo de Israel. Tú fuiste extranjero en Egipto y te oprimieron, te esclavizaron, te violentaron. No hagas lo mismo, es lo que Jesús va a decir en el Evangelio. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. El extranjero es importante y de hecho en la visión cristiana,
nosotros somos extranjeros. Esta no es nuestra patria. Esta tierra no es nuestra patria. Nosotros vamos a nuestra verdadera patria. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan que en la casa de su padre hay muchas habitaciones, que él iba a ir y nos iba a preparar una habitación para que donde él estuviera, estuviéramos también nosotros. Entonces el trato al extranjero es importantísimo en el corazón de Dios. Acuérdate que tú también fuiste extranjero. Acuérdate que tú también llegaste a Estados Unidos y te costó trabajo, no seas gandalla con los que van llegando, no porque llevas varios años y ya hables inglés y tengas un buen trabajo y tengas tu troconononona, te olvides cómo iniciaste, porque eso es una tentación para todos. Entonces, lo primero para Dios es el extranjero, porque el extranjero me refleja que yo no pertenezco a esta tierra, que estoy en camino. No harán daño a la viuda. Entonces, fíjense, el extranjero es importante, no harán daño a la viuda, porque recuerden que la viuda, la imagen de la viuda es dramática en la tradición bíblica, porque tenemos la teoría de la retribución, ya después profundizamos más, pero así rápido, la teoría de la retribución es si me porto bien, me va bien, si me porto mal, me va mal, y entonces lo que me pasa que todo lo negativo que me pasa es porque algún pecado cometieron mis padres y entonces se paga hasta la segunda o tercera generación los pecados de los padres en los hijos y la mujer depende siempre del varón. Una mujer sin varón es una mujer maldecida por la ley. Paréntesis. Paréntesis que, ahorita solo pequeño paréntesis que es importante porque por eso decimos que la Virgen María, y es uno de los argumentos para decir que la Virgen María no tiene, Jesús se preocupa por ella en la cruz porque ya San José había fallecido y Jesús está a punto de morir en la cruz. Entonces el drama de Jesús en la cruz con María, su madre, por supuesto, la lectura espiritual es que nos la deja como nuestra madre, pero también el sentido literal es que María quedaba viuda sin marido y quedaba sin hijo. Entonces, ante la ley eso era algo muy delicado. Las viudas quedaban abandonadas. Sin varón era muy difícil que salieran adelante. Sus únicas opciones es que si vivía el papá, le diera oportunidad de vivir en la casa otra vez o tener que mendigar. Y la tercera opción dramática era la prostitución para seguir adelante. Entonces, ya ves, no te olvides de la viuda, porque la situación de la viuda es dramática. Quedan desamparadas ni el huérfano. Entonces, las tres figuras importantes que representan estos pobres, estos últimos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo es el extranjero, es la viuda y es el huérfano. A ellos, en el Antiguo Testamento, intocables. Si ustedes no harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, si hacen daño, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. Se despertará mi enojo y a ustedes los mataré a espada. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. Esto para decir que es muy importante no aprovecharse de los más desprotegidos. Esa es la simbología. No aprovecharse ni oprimir a los desprotegidos. Si prestas, versículo 24, si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás como el usurero, ni le exigirás intereses. No te aprovecharás del pobre, no le prestarás a los pobres, a los desprotegidos, buscando sacar beneficio de ellos. Cuidado. Entonces, ahí se funda el servicio a los más pequeños, ¿verdad? Y para esto, para asegurar que los pobres no queden en la miseria y no queden desprotegidos, hay dos figuras importantes en la Biblia. Una es el año sabático. ¿Qué es el año sabático? El año sabático lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 15, versículos 1 al 4. Bien, si ya no les voy a leer la Biblia, porque si no, ya llevo 20 minutos y apenas voy a ir. Entonces los voy a decir así, ya ustedes profundizan en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué dice el libro del Deuteronomio en el año sabático que se celebra cada 7 años? Es
perdonar las deudas. Cada 7 años se le perdonarán las deudas a aquellos que tengan alguna deuda, porque va a decir Yahvé, no puede haber pobres entre ustedes. Fíjense qué bello, ¿no? De hecho, yo no conozco judíos aquí en Estados Unidos, pero en México, si tú ves judíos, no hay judíos pobres, ¿eh? No ves judíos pobres, tienen la mentalidad de que entre ellos se tienen que ayudar y se tienen que tender la mano, porque lo que entiendo es, sería una vergüenza que haya pobres entre ellos, o sea, pobres en el sentido de carencias, de miseria, porque ellos son el pueblo elegido por Dios y como se sabe en el pueblo elegido por Dios, entonces tiene que haber solidaridad entre ellos, tiene que haber caridad, son hermanos. Entonces, cada 7 años se asegura en el Antiguo Testamento que aquellos que están endeudados se les perdone, se les condone la deuda en el año sabático, que es cada 7 años. Después tenemos el año jubilar en el libro del Levítico, capítulo 25, versículos del 8 al 17. Cada 50 años se celebra el jubileo. ¿Cuál es la diferencia entre el año sabático y el año jubilar? En el año sabático solo se condona la deuda, se perdonan las deudas, pero en el año, en el jubileo, cada 50 años, no solo se perdonan las deudas, sino que se le da tierra a los pobres. Se les regresa la tierra. Y si hay algún esclavo, los esclavos tienen que ser liberados y regresar a sus familias. Y no solo tienen que ser liberados los esclavos, tienen que, pues, tener cómo subsistir. Vean cómo desde el Antiguo Testamento Dios está apasionado por su pueblo y está apasionado por sus hijos. Dios ama al pobre, Dios ama al extranjero, Dios ama a la viuda, Dios ama al huérfano, Dios ama al que está en la pobreza y desea ayudar. De hecho, así se revela a Moisés, ¿verdad? En Moisés, la revelación en la zarza ardiente está en el Éxodo, en el capítulo 3, debe ser como por el capítulo 15 o 17. Lo que Yahvé le va a decir en el encuentro de la zarza ardiente a Moisés es conmovedor. He visto el sufrimiento de mi pueblo. Sus gritos, su clamor ha llegado hasta mí. El grito de los pobres llega hasta Dios. El grito de los pobres llega hasta el cielo. He visto el sufrimiento de mi pueblo. Sus gritos han llegado hasta mí. Su clamor ha llegado hasta mí. Y deseo liberarlos. Y solo pensando, porque hay muchas imágenes en el Antiguo Testamento, pero la que toma Jesús cuando entra por primera vez a la sinagoga, el capítulo 61 del libro de Isaías, que es extraordinario porque es el Mesías proclamará el año de gracia, el año de restauración, el jubileo. Y entonces lo que dice el capítulo 61 del libro del Apocalipsis, de Isaías es, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha llamado para anunciar la buena nueva a los pobres, para regresar la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera, etcétera. Entonces, para restaurar, ahí le dejamos con el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento y el pasaje que ustedes tienen como guía es el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que es el juicio final. Al final vendrá el Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles y separará a las ovejas de los cabritos, y a los de la derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y a los de la izquierda les dirá, aléjense de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces, Cristo se hace realmente presente en el pobre, en el que sufre, en el desnudo, en el que tiene hambre, en el encarcelado, otra vez en el extranjero, ¿no? Piensa eso importante porque
Todos, me incluyo, y por supuesto, de hecho me encanta la adoración al Santísimo, las horas santas me encantan y somos devotísimos, la mayoría, de Jesús Eucaristía, ¿no? Jesús en la Eucaristía, a mí me encantan los cantos y pues ahí entro en contemplación y de los llegadores, así la renovación carismática y presente realmente Cristo en la Eucaristía y nos arrodillamos. Fíjense, presencia real de Cristo en el pobre, presencia real de Cristo en el que sufre, presencia real de Cristo en el desnudo, presencia real de Cristo en el encarcelado. Cada vez que yo le tiendo la mano, cada vez que yo hago una obra de caridad bueno, es que obra de caridad no me gusta mucho, ahorita voy a decir por qué, pero cada vez que atiendo a uno de mis hermanos pobres, lo estoy haciendo con Jesús, ¿no? Fíjense, paréntesis, porque digo que no me gusta la caridad porque nosotros va más allá, es hermandad, ¿no? Somos un solo cuerpo, va a decir San Pablo en su carta a los Corintios, en ese capítulo 12 que desarrolla lo que es la iglesia. Pero de los santos que me conmueve mucho su historia es San Alberto Hurtado, que es, ¿sí es santo? Bueno, o sea, a lo mejor ya lo estoy santificando. Bueno, para mí es santo. San Alberto Hurtado, ¿no? Es un chileno. Y entonces él trabajó con niños de la calle. Y lo que él le ayudó o le movió mucho es que dice que un día él tenía como 8 años de edad, iba caminando en la calle con su mamá agarrado de la mano de la mamá y llevaba un cochecito arrastrando de esos de plástico. Y vio a un niño que más o menos tenía su misma edad, entre 7 y 8 años de edad, pidiendo limosna en la calle. Entonces él se sintió muy movido y fue con ese niño, soltó a la mamá de la mano, fue con este niño y le dio su juguete de plástico y regresó muy emocionado con la mamá. Y la mamá lo volteó a ver y le dijo, muy bien, Alberto, solo te falta una cosa. Dijo, ¿qué? Ve y pregúntale el nombre a ese niño y juega un rato con él, ¿no? Y así lo hizo. Fue, le preguntó el nombre al niño y se puso a jugar un rato con él. Y dice que eso le transformó totalmente. O sea, no es asistencialismo, es reconocer a Cristo en el sufriente, reconocer a Cristo en nuestro hermano. De hecho, así lo va a decir Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? El capítulo 5 de Mateo, el Sermón de la Montaña, y va a abrir el Sermón de la Montaña Jesús diciendo, bienaventurados los pobres porque ellos heredarán la tierra. Digamos, si lo lees en el Evangelio de Mateo o Lucas, Lucas solo dice los pobres, no dice de espíritu. Pero fíjense, termina el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, termina diciendo a quién se está dirigiendo Jesús. Le llevaron a Jesús, que vale la pena el contexto siempre, porque cuando Jesús está dando el sermón de la montaña y tiene a sus discípulos cerca, está una muchedumbre. Y esa muchedumbre, dice el Evangelio de Mateo, que son los locos, son los lunáticos, los endemoniados, o sea, lo peorcito está cerca de Jesús en ese capítulo 5 del Sermón de la Montaña, y lo que nos está transmitiendo es que Dios ve diferente. La religión, la sociedad, los ve a ellos como malditos, los ve a ellos como gente sin valor, los ve a ellos como despreciados, pero Dios ve diferente. Por eso es importante conocer a Jesús, escucharlo, sus discursos, su forma de tratar. ¿Sí? Dios ve diferente, ¿no? Dios ve muy diferente. Es la parábola de Lázaro y el rico. Y curiosamente el rico ni nombre tiene porque está despersonalizado. Ni nombre le ponen a ese rico porque no aprende a ver en el otro a su hermano. Jesús ve diferente, ¿no? Nosotros nos sentimos orgullosos y a veces hasta los curas, no, mira, yo soy amigo de los Betancourt y soy un amigo de, o sea que no te digo que no, está bien, hay que ser amigo de todos, ¿no? Pero a veces privilegiamos el ser amigos de gente de alcurnia. Yo diría, ¿cuántos amigos pobres tengo yo? ¿No? O sea, ¿cuántos, o yo en mi servicio como cura, o sea, trato igual a los pobres que a los ricos? Bueno, y yendo más allá, de hecho diría el Papa León en su exhortación apostólica que es extraordinaria, Dilexi te he amado, nos dice que tenemos que tratar a los pobres, darles el mejor servicio que se pueda, ¿no? El mejor servicio religioso y espiritual, dice el Papa León, tienen que dárselo a los más pobres.
porque los más pobres están acostumbrados a ser despreciados, a ser menospreciados, a ser relegados, y al menos en la iglesia tendrían que recibir un trato privilegiado. Yo diría que por todos. Porque bien, si decimos que la iglesia es madre, ¿no? Y si la iglesia es madre, a sus hijos que más sufren son a los que tienen que procurar más. Yo me acuerdo mucho, mi profesor de teología sacramental siempre decía que los curas tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos a los enfermos y a los que han perdido a un ser querido. Y yo les digo siempre a la gente, sí, mire, los martes es mi día de descanso, no me moleste, no estoy para nadie, solo si es un enfermo o es un difunto. Quitando un enfermo o un difunto, no hay día libre para mí. Fuera de eso es mi día libre, porque la iglesia es madre, ¿no? Y porque es la presencia real de Cristo. En cada pobre, en cada sufriente está realmente presente Cristo. Esto va a parecer herejía y a lo mejor lo es, pero tengo derecho a 3 herejías al día y no he dicho ninguna. Exactamente igual de presente como está en la Eucaristía, así está Cristo presente en mi hermano que sufre, en mi hermano que es pobre y en mi hermano que a veces es rechazado. Ay, tengo muchísimas cosas que decir todavía, pero me voy a saltar así todo, porque y solo terminar con el magisterio de la iglesia, que es importante. Fíjense, para nosotros como iglesia, y ya decía yo que lo recibimos en la revelación, nuestro tesoro son los pobres. De hecho, hay un relato de San Ambrosio que nos lo comparte, lo pueden leer en el numeral 38 de la exhortación apostólica a través del Papa León, que la tienen que leer, ¿eh? Tienen que leer esa exhortación. Y en el numeral 38 cuenta el Papa León que del relato de San Ambrosio comprendemos que Lorenzo Diácono en Roma, en el pontificado del Papa Sixto II, fue obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la iglesia. Entonces le dijeron a Lorenzo Diácono, tienes que entregarnos los tesoros de la iglesia porque hemos escuchado que la iglesia tiene muchos tesoros. Y entonces Lorenzo se puso a buscar los tesoros de la iglesia. Y al día siguiente llevó consigo a los pobres. Cuando le preguntaron dónde estaban los tesoros que había prometido, les mostró a los pobres, diciendo, estos son los tesoros de la iglesia. ¿Qué mejores tesoros tendría Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba, ¿no? ¿Qué mayor tesoro en la iglesia que la presencia de Cristo? Cristo mismo dijo que estaría en los pobres. Cuando lo hicieron con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicieron. Cristo dijo que estaba en la Eucaristía, por supuesto que sí. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan es el discurso eucarístico y en otras partes también Jesús lo dice, pero también Jesús dice que está realmente presente en el pobre. Y termino con este número 41, numeral 41 de la exhortación del Papa León. Dice el Papa León, entre los padres orientales, quizá el predicador más ardiente sobre los pobres, la justicia social, sea San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, entre los siglos cuarto y quinto. En sus homilías, exhortaba a los fieles a reconocer a Cristo en los necesitados. Decía San Juan Crisóstomo, ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen que vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras afuera lo abandonas al frío y a la desnudez. En el templo, el cuerpo de Cristo no necesita manos, sino almas puras. Pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. Entonces, otra vez, que me parece que es bello y profundo, en el templo el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras. Pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos pues a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere.
cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que él prefiere y no el que más nos gusta. Así también tú debes prestarle el honor que él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas entre los pobres. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro, afirmando con claridad meridiana que si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres de su puerta, tampoco lo encontrarán en el altar. Si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres de su puerta, tampoco lo encontrarán en el altar. ¿De qué serviría, al fin y al cabo, adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobra. Fíjate, increíble el Papa Benedicto y bueno, citando a San Juan Crisóstomo y la fuerza de la presencia de Cristo en el pobre y en el sufriente, ¿no? ¿De qué nos serviría adornar tan bonito nuestros templos y el sacerdote utilizar vestimentas tan caras y tan lujosas si el pobre muere de hambre a nuestra puerta? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobra. Entendía la Eucaristía, por lo tanto, también como una expresión sacramental de la caridad y la justicia que la precedían, la acompañaban y debían darle continuidad en el amor y atención a los pobres. Amén. Pues me quedé con ganas, porque tenía mucho más, pero no me dio la vida. Ahí le dejo. Gracias, padre. Ahora los invito a que si tienen alguna pregunta o comentario para el padre, pueden activar sus micrófonos. Padre Fernando, buenas noches. Buenas noches. Verá, yo siempre me he topado con esta cuestión, tratando de ayudar a los pobres, y es que pues yo llegué a este país hace 23 años, 23, 24 años, y no veía uno gente pidiendo dinero en los semáforos, en los altos. Y entonces se da uno cuenta pues que es difícil hacer el bien sin mirar a quién en estos días, porque pues ve uno estas personas que más tarda uno en darles un centavo, un peso, un dólar, y ellos pues lo utilizan para drogas o para alcohol. Y aunque podríamos decir, bueno, yo ya se lo di a Jesús, lo que él haga con ese dólar es problema de él. Y sin embargo, bueno, vemos letreros que dicen, no fomentes el darle dinero a las personas así. Si quieres ayudar, ayuda a las instituciones caritativas. ¿Qué opinión nos puede dar usted al respecto de esta situación con las personas que piden dinero en las esquinas de los semáforos? Sí, creo que es cuestión de conciencia y de formación, porque lo que estamos buscando es hacer el bien, ¿no? Y cuando hay sociedades como esta, que sí que hay lugares donde pueden proveer de alimentación, de trabajo, claro que cuando damos un billete, una moneda, no estamos fomentando, digamos, la caridad. Entonces, todo depende del contexto y depende de la situación. No solo es, por eso el ejemplo de Alberto Hurtado me gusta, porque es acercarte al otro, es pues verlo como un hermano, y también desde el conocimiento que tanto ayuda esto que dices, el asistencialismo, y no más bien fomentar que pues puedan ir a alguna institución que ya de suyo está ayudando. Pero yo diría, siempre en la conciencia, ante la duda, es mejor ayudar que no ayudar, ¿no? O sea, si yo sé, bueno, que aquí en mi condado, en donde yo vivo, sí hay lugares donde los pueden recibir y sé que de repente ese dinero puede ser utilizado para la droga, para cosas ilícitas, no estoy haciendo ningún mal no dando esa moneda, siempre con amabilidad, con cariño, con respeto, porque reconozco a Cristo,
Pero si tengo la duda y bueno, pues igual y si lo necesita, más vale equivocarte haciendo la caridad que no haciéndola. Pero es un tema de conciencia y yo digo sí de información. El mero asistencialismo no ayuda, pero formar estructuras donde el pobre sea tratado con dignidad es muy importante. De hecho, los milagros de Jesús son bellísimos, porque Jesús a veces pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, ves un tipo que está ciego pidiendo limosna y grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo voltea a ver y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo diría, Jesús, pues dale una moneda, o sea, haz la cooperacha ahí entre todos para que, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿No? Así de bote pronto yo diría, pues Jesús está pidiendo limosna, dile ahí que saquen ahí estos discípulos tuyos que traes, ahorita se va a armar una buena colecta. Pero ve, Jesús lo trata con dignidad, pues es solo por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? No le pide limosna, que vea, Señor, ¿no? Que pueda ver. O sea, parecía obvio, pero a veces no lo es. Entonces, creo que el trato, la dignidad y el reconocimiento es importante. Diría el Papa Francisco, nunca veas de arriba hacia abajo a nadie. Que la única ocasión en la que tú veas de arriba hacia abajo a alguien sea para tenderle la mano y levantarlo, porque el otro es tu hermano. Padre, Gracias, padre. Sí, padre, mi nombre es Carlos, con espectacular su exposición. Me hizo acordar de dos cosas. Primero, de mi condición de inmigrante, el éxodo y el clamor de nuestro Señor, que soy venezolano y estamos pasando momentos, si se quiere, difíciles, y gracias por esa reflexión. También lo del Lázaro y el rico, que te dice que no tiene nombre, sí. Yo lo veo también de esta forma. A lo mejor el rico no era malo en su intención, pero sin embargo su riqueza le dio una ceguera de no ver al pobre. ¿A qué voy? Lo que acaba el comentario que acaba de hablar el hermano. A mí me pasó algo muy particular en cuando yo vivía en Venezuela. En mi trabajo, yo trabajaba en el chequeo de los peajes y como cosa de la vida, yo llego y me estaciono porque iba a hacer una llamada. En ese entonces, los celulares se comunicaban uno con radio y no con celular porque no lo había. Eso estoy hablando de unos cuantos años. Y había una señora delante del teléfono, nosotros le llevábamos teléfono monedero, y la señora estaba hablando, pero me llamó la atención porque era una señora que pedía dinero por la supuesta enfermedad de un muchachito que tenía en una foto en un pote donde recogía el dinero. Y decía, aquí estoy recogiendo dinero porque la mujer esa, que se refería a la esposa de su hijo, lo había denunciado y él estaba preso y tenía que pagar como una especie de fianza o algo así. Entonces yo dije, pero muy bonito, ¿no? Uno te da, porque tú supuestamente estás ayudando para alguna causa buena, porque por una enfermedad, y es para tú enmendar algo peor que está haciendo un hijo tuyo y estás engañando. Y bueno, ¿qué actitud entonces? Y en mi corazón dije, yo no voy a dar más dinero, porque uno no sabe en verdad si uno en vez de hacer un bien está haciendo un mal. Pero eh, Carlos, te dejaste de escuchar. Mientras regresa, creo que Aurora tenía una pregunta. solo un poquito antes en esa. Recuerden que no todo pasa a través del dinero, no todo pasa a través del mundo material. Hacer la caridad. creo que me escuchan ya. Ay, Ok, sí, sí, te rapidito para escuchamos. terminar. Pero entonces yo decía, estoy actuando yo mal, estoy actuando por juzgar en general. Eso es lo que quiero que usted me responda, padre, por favor. Gracias. Sí, de repente se perdió tu voz, pero lo mismo que decía, o sea, es el conocimiento y la conciencia. O sea, si yo veo que no está utilizando para el bien lo que yo le estoy compartiendo, no hago ningún mal en dejar de compartir económicamente, pero decía que no es el único medio lo económico, ¿no?
también están pues las estructuras, están el ayudar al que compartir tu fe, enseñar al que no sabe, ¿no? O sea, las obras de corporales y espirituales que la iglesia nos pide que hagamos. O sea, no todo pasa por el dinero, también el que sufre escucharlo, no sé, hay muchas maneras de acompañar al que sufre y reconocer a Cristo en el sufriente. Padre, ¿eso que da conciencia del uso que le van a dar? Sí, sobre todo es el del uso. Si tú sabes que están dando mal uso. Mira, a mí me tocó una vez así muy rápido, uno que nació en México, me pidió que le apoyara porque iba a ir hacia a Chihuahua, le de Chihuahua. Entonces tuvo problemas con su familia, estaba arrepentidísimo, padre, por favor ayúdeme, que no sé qué. Bueno, vale, dije, te llevo a la Central del Norte. Y ya lo llevé a la Central del Norte y dije, no, pues este es verdad, o sea, sí tiene razón. Y ahí le va como 2,000 pesos, ¿no? Para que pues tenga para cuando llegue allá a Chihuahua. No, y a los 2 días él ya andaba muy con chamarra así, muy campante y todo, y ya no, pues me chamaqueó, decimos los chilangos, ¿no? Me chamaqueó. Después, como a la semana llegó y me pidió otra vez, y yo sé que él pues vivía en la calle, estaba pasando por momentos difíciles. Ya no le di obviamente dinero, le compré una caja de mazapanes. Pues, trabaje, mijito, ya de usted ahí saca dinero si quiere trabajar o no quiere trabajar, y este es el último apoyo. Entonces, siempre se pueden buscar maneras de ayudar al hermano, ¿no? Entonces, también aprendemos de los errores que a veces damos y decimos, pues ahora sí que no utilizó bien la caridad que yo hice, pero repito, más vale equivocarse haciendo el bien o intentando hacer el bien que quedarte con el y lo pude haber apoyado, sí tenía los medios, y qué tal si hiciera verdad, que bueno, yo digo, siempre es mejor el sí hacer que el no hacer, ¿verdad? Padre, tenemos una pregunta aquí. Primero yo, Primero él. Okay. sí, primero yo. No, yo nada más quería comentarle, padre, a mí se me hace muy difícil, bueno, sí entiendo, pero como que no lo acepto, cómo todavía hay tanta maldad en este mundo, padre. Sé quién es el rey de este mundo, ¿correcto? Pero, por ejemplo, casi no me gusta ver las noticias y hoy prendí las noticias y veo que un jovencito como de unos 14 años que tiene parálisis cerebral está siendo golpeado por otro jovencito de su misma edad. Tengo un niño con autismo casi de la misma edad y cuando veo esos casos, o sea, se me hace como, ¿dónde están los papás de este joven? Y el joven que golpeó al otro jovencito, tal vez los papás van a ser juzgados con cargos o sea, en vez de juzgar al hijo, los van a juzgar a ellos. Entonces yo digo, ¿qué hacer, padre? ¿Cómo uno ayuda a la comunidad a hacerlos entender, no sé, dónde está la educación en la casa? No sé si me entienden. Sí, recuerden que Jesús habla de su iglesia, de hecho es en el Sermón de la Montaña también. Nosotros aparecemos como la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, nuestras comunidades, nuestros hogares están llamados a ser iglesias domésticas. Entonces, en medio de esta violencia, en medio de esta maldad, en medio de este mundo que se aprovecha, en medio de este mundo que desprecia al extranjero, al migrante y que incluso los criminaliza, que no sea así entre ustedes. De hecho, Jesús se lo va a decir a sus discípulos. Ustedes bien saben que los poderosos de este mundo los oprimen y se aprovechan de usted. Que no sea así entre ustedes. Por supuesto que duele tanta maldad en el mundo, duele tanta injusticia, pero a veces en nuestras mismas comunidades religiosas, en nuestras mismas parroquias, tenemos que ver, a veces, aunque te metes en problemas, si veo que tratan mal a la gente, que no la tratan bien, que no la tratan con dignidad, tenemos que sanar nuestras relaciones como hermanos dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, a lo mejor por el mundo, allá por Irán no puedo hacer mucho, pero sí puedo trabajar para que en mi comunidad, o al menos tratar de sensibilizar, para que nuestras comunidades sean comunidades abiertas, comunidades de bienvenida. Yo siempre les digo, ¿por qué a veces, y esto es también extender la mano a los pobres, a los últimos? O sea, ¿por qué alguien cuando peca, cuando comete un pecado grave y que después se arrepiente, a veces no quieren regresar a la iglesia? Oh, ¿cómo me van a ver? Y yo este domingo les contaba mi experiencia con un
pues de diálogo con un transgénero, nació hombre y se hizo mujer, y me decía, tengo ganas de acercarme a la iglesia, tengo ganas de ir a misa, tengo ganas de... Y yo le decía, pues ven a confesarte un día, platicamos y vienes el domingo a misa y comulgas. Y me dijo, es que me dan muchas ganas, no sabe cuánto deseo tengo, pero nada más de pensar cómo me va a ver la gente, se me quitan las ganas. Y yo decía, bueno, qué triste primero, porque igual no es así, pero vean a veces el prejuicio que se tiene. Me decía, es que nada más de pensar cómo me va a ver la gente, eh, se me quitan las ganas. Y le decía yo, bueno, en el supuesto de que la gente te vea mal, ¿qué importa cómo te vea la gente? Imagínate cómo te va a ver Jesús, ¿no? La alegría que le dará a Jesús. Y me dijo, padre, ¿qué tal si lo acusan? Fíjense la mentalidad. Me dijo, padre, ¿qué tal si paso a comulgar y lo acusan a usted? ¿Usted me daría la comunión? Y le dije, por supuesto, sin dudarlo. Y me dijo, ¿y si lo acusaran con el obispo y lo regañan? Digo, no creo que me regañen, pero si me regañaran por eso, yo sería el cura más feliz de este mundo, ¿no? Ah, por acercar a aquellos que están alejados, por los últimos, ¿no? Que no creo y no lo harían, porque pues es clara la iglesia, la doctrina de la iglesia, pero yo digo que a ver, qué triste que a veces en nuestras mismas comunidades los últimos, los rechazados, por lo que sea, no estoy diciendo si está bien o está mal la decisión que tomó este hombre que después, no estoy hablando de eso, estoy hablando de su deseo de Dios, cómo lo recibo en mi comunidad, como alguien que ha sido golpeado, que ha sido humillado, que ha sido violentado, su lugar de refugio tendría que ser el templo, tendría que ser la iglesia, ¿no? Ahí tendría que ser el lugar de sanación. Entonces, nuestra tarea como discípulos es cómo hacer para que los últimos, homosexuales, divorciados y vueltos a casar, no sé, se sientan bienvenidos, porque esos son los últimos, ¿no? Diría que son las prostitutas y los pecadores se les adelantaron, porque esos tienen ganas, ¿no? Cuando les, bueno, pues tenemos que hacer comunidades de discípulos donde los últimos se sientan bienvenidos en nuestras comunidades. O sea, y los que están en México también, por ejemplo, es que no solo es en Estados Unidos el tema del rechazo al extranjero. O sea, en Estados Unidos tenemos, en México también tenemos el drama de nuestros hermanos argentinos, venezolanos, haitianos, que es que está en el corazón del ser humano. No solo son los blancos, no, también nosotros los morenillos, depende del color. No, tenemos que erradicar eso de nuestros corazones, ¿no? Por eso conocer a Cristo y escucharlo e ir a su proyecto nos ayuda para sensibilizar nuestros corazones. Hay dos libros que son muy interesantes, bueno, muchos, ¿no? Pero Recuperar el proyecto de Jesús, de José Antonio Pagola, es bastante bueno para recuperar toda esta sensibilidad de Cristo hacia los pobres. Y la otra es de Rafael Luciani, que es un teólogo, un laico extraordinario, es un venezolano. Rafael Luciani, que vale mucho la pena escucharlo y leerlo. Y también tiene un libro que se llama Regresar a Jesús de Nazaret, donde tiene un capítulo sobre los pobres de Yahvé, los Anahuim, que es la imagen, sí, la imagen del pobre en la tradición bíblica. No sé si respondí o cantinflé, Aurora, pero es lo que se me vino a la mente. No, A ver, sí, la última. padre. Sí, gracias, sí me explicó. Ok. Creo que la última pregunta que tenían ahí el grupo de Reci. Sí, tus comentarios. Listo. Padre, buenas noches. Buenas noches. Hay unas palabras muy sabias, como toda sabiduría de Dios, que dice que lo mismo hace llover sobre pobres y ricos, buenos y malos. Y nosotros que hemos sido tan malos con el Señor, que no hemos sido un santo angelito, nos perdona, nos da de comer todos los días, nos viste. Entonces, que eso nos atraiga a nosotros también, pues, darle al hermano y dejar la tarea de Cristo, la obra, que Cristo es el único que podrá ahora sí que terminar la obra. El Señor nunca empieza algo si no lo termina. Yo, se lo voy a decir, si Dios lo sabe, cuando yo no estaba en mi caminar con Cristo, yo era de puro juzgar. Juzgar es juzgar, es juzgar, todo el tiempo. Desde la iglesia, todo el mundo. Porque tristemente estamos en la oscuridad, estamos falta de conocimiento, falta de amor a Cristo. En mi caminar con Cristo, ahora me arrepiento, Padre, de todo ese daño que yo hice, todas mis palabras, todos mis pensamientos.
Entonces, si Dios nos da una nueva oportunidad a nosotros también démosle una oportunidad a todos nuestros hermanos, porque Cristo nos la dio a nosotros. Cristo nos abrazó como el hijo pródigo, nos abrió los brazos y volvimos al Padre. Y entonces nosotros pues también estoy de acuerdo con usted, abrámosle los brazos a nuestros hermanos. Y ya Dios se encargará de cada quien, porque así como nosotros hicimos tantas cosas que no deberíamos de hacer, y nuestro Padre nos abre los brazos, imagínense, cuanto más razón nosotros. Y pues mi pregunta es, nosotros como comunidad, como iglesia, ¿usted qué nos recomienda hacer más allá de lo que ya hemos oído y escuchado? ¿Qué más cree usted que le haga falta a nuestra comunidad? Digamos, hay muchos grupos ministeriales. ¿Qué más cree usted, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que usted ha visto, que usted nos pueda decir, miren, hijos, yo les recomendaría esto, ¿qué les parece? Y pues manos a la obra. Yo lo veo a usted como una persona con una gran sabiduría, que claro, Dios de alguna manera, por eso los instruye. Y eso nos ayudaría a nosotros como grupo que estamos aquí. No ser un grupo más, sino hacer la diferencia. Yo creo que el método de la iglesia que nos propone hacer ahora en nuestras comunidades y que de repente es complicado, pero creo que el método de la sinodalidad tiene mucho que enseñarnos. La sinodalidad es caminar juntos, ¿no? Literalmente, sinodalidad es caminar juntos. Y entonces la comunidad encuentra en el caminar juntos la voz del Espíritu. Entonces, el método del Concilio Vaticano II para la misión actual es el signo de los tiempos, que a mí me parece extraordinario. Entonces, ¿cómo respondemos a lo que Dios nos pide? Estamos a la escucha del Espíritu y entonces la misión nos indica, es decir, la relación con el mundo nos indica hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu. Porque de hecho el primer concilio, el de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es una respuesta a un conflicto que se da en la misión de Pablo con los Gálatas. Que fíjense, pequeño paréntesis, porque si leen ese libro de los Gálatas, el capítulo 2, cuando ya Pablo regresa del concilio de Jerusalén, termina diciendo Pablo que la instrucción que le dio Santiago, Pedro y Juan es que no se olvidara de los pobres, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde la iglesia primitiva el servicio a los pobres es importante. Mira, cierro ahí el paréntesis. Y entonces la misión, el servicio, me hace identificar a dónde me quiere llevar Dios, cuáles son los conflictos, cuáles son las problemáticas que surgen en la misión. Y eso se descubre en diálogo. Porque a veces, por ejemplo, nos reunimos, ¿no? Por ejemplo, aquí, con todo cariño y respeto para mis hermanos anglos, que he ido con ellos a algunas reuniones de un grupo de americanos con toda la intención, porque me parecen extraordinarios, pero nos reunimos una vez al mes para hablar de los migrantes. Y algunos dicen, no, pues yo me ofrezco para llevarlos a hacer las compras. Pero me parece que no conviven mucho con migrantes porque yo convivo con bastantes, ¿no? Esos se van a Appleton, se van, y ellos piensan que están encerraditos y que no asoman ni las narices, y y su misión es querer hacerle las compras a los migrantes. Y yo digo, si estos se la viven de callejeros, esos no los puedes tener encerrados, ¿no? Pero es desde lo que ellos ven en las noticias, y todo, digo, con todo respeto y cariño, porque admiro lo que ellos hacen. Pero cuando estamos en la misión, yo diría lo que nos ayuda como discípulos y crecer en comunidades es reunirnos y escuchar el espíritu y ver qué problemáticas van surgiendo en la comunidad. A lo mejor la comunidad se van acercando jóvenes, ¿qué respuesta le puedo dar a los jóvenes? A lo mejor en mi comunidad está creciendo los divorciados. Bueno, pues ¿cómo puedo acompañar a los divorciados? A lo mejor en mi comunidad se empiezan a acercar algunas personas homosexuales. Bueno, ¿qué respuesta le puedo dar a ese sector? O sea, ¿qué es lo que la misma comunidad me va pidiendo, le va pidiendo a nuestros grupos? ¿Y cómo podemos dar respuesta a la realidad? Yo creo que ese es el desafío de nuestras comunidades, dar respuestas a la realidad. Y eso solo se identifica conviviendo con la comunidad, escuchando y caminando con ellos, ¿no? Me parece por ahí. Podría ser. Gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, pues
Muchísimas gracias, Padre. Padre, solamente Soledad Aquino quería si podría repetir rápidamente sobre la teoría de la retribución o si le da a lo mejor algún libro donde ella pueda aprender más sobre eso, donde pueda leer. Pues el libro del Deuteronomio, bueno, ahí a ver, luego te mando la cita, pero en el libro del Deuteronomio es el que si tú te portas bien, si haces las cosas bien, Dios te bendice hasta la 1000ª generación, y si te portas mal, tu pecado se paga hasta la 3ª o 4ª generación en tus hijos. Y el libro de los Proverbios tiene muchas frases muchos axiomas sobre la teoría de la retribución, donde cuando has escuchado si al bueno le va bien y su casa eh, florecerá, y etcétera, etcétera. Entonces el libro de los Proverbios tiene bastante sobre la teoría de la retribución, y el libro del Deuteronomio, pero básicamente la teoría de la retribución es lo que hoy llaman en el mundo contemporáneo el karma, ¿no? Si te portas mal, así te va a ir, te va a llegar el karma, digo, en lenguaje contemporáneo. Por eso en Jesús cambia totalmente. El domingo lo verán, bueno, es el del ciego de nacimiento, ¿no? ¿Quién pecó, él o sus padres? Le preguntan a Jesús en algún pasaje. Pues ni él ni sus padres, o sea. Por eso les digo que Dios ve diferente, es decir, no es un castigo la enfermedad, no es un castigo la pobreza, no, es diferente. Dios va a cambiar la teoría de la retribución por algo que se llama el RIP, que es otro tema totalmente que tiene que ver con la justicia divina, y que Jesús cambia el método que pasa de la teoría de la retribución al RIP. Pero pues eso tendría que aventarme todo otro rollazo de otra hora ahí para explicar lo que es la teoría de la retribución más y el RIP. Ok. Bueno, Padre, pues muchísimas gracias por esta excelente charla que nos dio y pues más que nada, después de esto esperemos que pues Dios nos abra nuestro corazón para realmente ayudar a los más necesitados. Gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir que antes de retirarse, si nos puede dar la bendición. Pero antes les recuerdo a todos los peregrinos que la próxima semana tendremos como invitado al diácono Henry Reyes, que nos hablará sobre la fidelidad a la iglesia. Entonces, pues no vayan a faltar. Aquí los vamos a esperar. Recuerden que estamos rezando por ustedes. Padre, una vez más, muchas gracias y si nos puede, por favor, cerrar con una breve oración y su bendición. Antes de la breve oración, solo pensaba así brevemente, la espiritualidad desde abajo ayuda bastante, ¿no? Hay algo que se llama la espiritualidad desde abajo, y en la espiritualidad desde abajo es, yo soy pobre, yo en relación con Dios soy un mendigo. O sea, por supuesto, Dios es el omnipotente, es el más grande, y entonces siempre aparezco yo como el pobre delante de Dios. Tengo que, pues de hecho es la tradición mística, tengo que mendigar, tengo que pedir a Dios, tengo que clamar a Él, aparezco como un siervo inútil, diría Jesús, cuando hayas hecho todo, pues ni modo que te sientes a la mesa y el amo te sirva a ti. Tienes que decir al final, soy un siervo inútil. Entonces, a veces la identificación con los pobres también es reconocer que yo delante de Dios aparezco como alguien pobre, como alguien necesitado. Todos somos pobres, al menos es la espiritualidad del cristianismo, donde pues delante de Dios todos somos servidores. El más grande en el reino de los cielos es el que se hace pobre, el que se hace servidor de los demás. Pues que Dios nos conceda la gracia de enamorarnos de su proyecto, de reconocer en cada persona su imagen. Dios está realmente presente en cada hermano y está fuertemente presente en cada hermano que sufre. Que Dios no permita que nuestros corazones se endurezcan, sino que sean corazones de carne capaces de conmoverse ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Que en cada hermano sufriente nosotros veamos a Cristo crucificado, que nos pide que seamos sus manos y que levantemos a todo aquel que está caído, que su espíritu se derrame fuertemente en nosotros para que nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo, y que aquellos que sufren, aquellos que se sienten despreciados, aquellos que han perdido el sentido de la vida, al encontrarse con nosotros se sientan reanimados y restaurados en la fe. Que Dios les bendiga y les permita ser presencia de Cristo para los demás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Buenas noches ya. Muchas gracias. No, de que a Buenas ustedes un noches a gusto. todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.